Muchísimas bendiciones del Señor. Creo que una de las cosas que más a la mujer le atrae en este tiempo es realmente tener un corazón conforme al corazón de Dios. No tiene sentido que nosotros estemos en la iglesia, estemos dedicando tiempo, esfuerzo y que en verdad nuestro corazón no tenga el tipo de corazón que Dios busca. Meditando en todo lo que conlleva convertirse en una mujer conforme al corazón de Dios, llamó mucho mi atención cómo Dios pudo diferenciar el corazón de David y el corazón de Saúl. Y aunque son hombres, yo creo que hay mucho que aprender antes de nosotros embarcarnos en entender cómo formar el corazón de una mujer que ha vivido tantas situaciones difíciles. Cómo darle forma, o sea, cómo dejar que ese alfarero tome el barro y lo moldee conforme a lo que él quiera. Cuando muchas veces somos no solamente agredidas en lo más profundo de nuestro ser con el tema de la confianza, de la seguridad, sino cuando no tenemos patrones claros, cuando lo que tenemos es tanta confusión alrededor y cuando muchas veces queremos hacer algo para Dios, pero no es tan claro el hacerlo. Llama mucho mi atención la palabra conformar. A Dios le gusta esa palabra porque cuando comenzó a hacer al hombre, lo primero que dijo, yo lo voy a hacer a ustedes conforme a mi semejanza. Y es que para Dios las palabras tienen un significado, cosas que a nosotros nos debería interesar, comprender a profundidad qué quiere decir Dios cuando dice tal o cual cosa. Estudiando en el Edén, como Dios de su mano propia, eso es algo que a mí me impresiona, de su propia mano tomar, darle forma a un barro como él creyera, es la mejor imagen que nosotros podemos tener de cómo un corazón se va conformando. Y si vemos la definición de conformar, es corresponderse, ajustarse o estar de acuerdo a. Cuando Dios hablaba de David, era que Dios conocía ya en el secreto a David de una manera tal que ya Dios había visto que David era lo que era antes de que le tocara hacer lo que tenía que hacer. Eso es bien importante porque Dios está buscando personas que primero sean antes que quieran proyectar un hacer. Dios no escogió a David por lo que hizo, Dios lo escogió por el corazón que tenía. Y el corazón que tenía muchas veces, cuando tú lo miras, no da señal de que tenía experiencia, no da señal de que era ungido, no da señal. Cuando Dios lo escogió ni había sido ungido, ni tenía palabra profética sobre él, ni se le había dicho tú. Simplemente era un hombre que había aprendido, un joven que había aprendido en lo que era el secreto, en lo que era su vida íntegra, su vida íntima, su vida de relación familiar, porque hay muchas teorías acerca de la vida de David. Él había aprendido a hacer lo que Dios necesitaba que él fuera. Y llama mi atención, reitero, que cuando Dios prepara a David, lo prepara de una manera increíble, porque el Espíritu de Dios me ministraba. No es lo mismo ser una mujer requerida que una mujer escogida. No es lo mismo que alguien te requiera porque tú tienes buen talento, porque tú tienes gracia, porque tú sabes hacer lo que haces, porque tienes carisma, porque tienes unción o porque cantas bien. Cuando Dios escoge a alguien, lo escoge no porque hay una necesidad en el hombre, sino porque hay una plenitud de Dios hacia. Y eso es tan importante entenderlo porque la generación que viene necesita entender que el modelo de Dios nunca va a ser transaccional, sino relacional. Dios no te va a escoger por lo que tú tienes que hacer. Y hay una idea constante en el aura mental de la mujer que le dice, Dios te escoge para que hagas. No, Dios te escoge para que lo conozcas. Y Dios te escoge a ti para tú ser conocida en Él y por Él. Y hasta que tú no logras entender eso, realmente vas a estar como alguien que no encaja. Porque encajar en el reino de Dios se trata de relación. No se trata de hacer, se trata de relacionarte, saber cómo es el Espíritu, saber cómo es el Padre, saber cómo habla el Padre, saber cómo habla el Hijo, saber cómo habla el Espíritu. Son voces diferentes, son sonidos diferentes, son muchas veces mensajes diferentes. Y eso tú lo adquieres a través de tener un corazón conforme a Él que conozca la diferencia entre ruido, sonido y voz. Entonces, lo primero que quiero hablarte, una mujer conforme al corazón de Dios. Antes de comenzar con ella, vamos a ver qué hace una mujer totalmente con un corazón inconforme al de Dios, o sea, no formado a la medida de Dios. Aprendamos de Saúl. Lo primero que yo veo que Saúl tiene es que cuando a Saúl lo escogen es porque un pueblo lo necesita, no necesariamente porque Dios lo prepara.
Y eso es necesario que lo entiendas para que no dejes que tu propio corazón te eche a perder. Porque en el reino de los cielos tú puedes llegar a muchos lugares y las personas van a querer utilizarte por lo que ellos necesitan, no necesariamente si tú estás preparado. Por eso es que te das cuenta que hay personas que aún no estando preparadas comienzan a hacer cosas en la iglesia. Pero como no están preparados con el modelo que requiere la naturaleza divina, con el modelo que hay en el hecho de servir a Cristo, inmediatamente empiezan a vivir situaciones normales y naturales, interrelacionales, que si problemas, que si conflictos, que si alguien me miró, que si no me miró, automáticamente no sabes ya cómo reaccionar, porque tú reaccionas desde la naturaleza que te gobierna. La naturaleza que te gobierna no necesariamente es la naturaleza del oficio con la que tú estás operando. Tú puedes estar operando desde una naturaleza humana, natural y carnal, un oficio que puede ser espiritual. Entonces necesitas entender cómo no permitir que la escogencia de la gente antes de tiempo te haga salir del propósito. Si Saúl hubiese dicho, ay, no, yo no puedo ser rey todavía, me falta conocer a Dios, me falta entrar a la palabra, probablemente su vida hubiese terminado de otra manera. Porque hoy, mientras estudiaba esto, el Espíritu de Dios me ministraba. Dile a ellas que no es como comienzan, sino como terminan. Hay muchas mujeres que han empezado con unción, con obediencia, con humildad. Y es cuestión de tiempo que todo eso cambie. Por eso estudiar el corazón desechado es tan importante como estudiar el corazón aprobado, como el corazón escogido. El corazón que Dios desechó fue el de Saúl. Y lo desechó por algunas cosas. Primero, cuando a Saúl lo ungen como rey, Saúl tuvo ciertas cualidades que son importantes tú tenerlas claras, porque son señales en el camino que te dicen restáuralas antes de que la posición sea más grande de lo que puedes manejar. Y eso le pasa a mucha gente. Le colocan una posición de pastor y no pueden ni siquiera manejar la ofensa de una oveja. O sea, un pastor está realmente capacitado en Dios y en la gracia para poder entender lo que es la naturaleza del perdón y no permitir que las ofensas, que son propias y naturales del crecimiento de las relaciones entre oveja y pastor, les haga el daño que puede hacerle. O sea, no es que no vamos a ser heridos, es que hacemos con la herida que recibimos. Hay personas que con la herida lo que hacen es que se vuelven rencorosos, desconfiados, solitarios, proyectan una seguridad en Dios, pero con sus palabras lo único que hacen es ministrar inseguridad, desconfianza y cosas como esa. Entonces tú tienes que entender que cuando Dios te está llamando en un tiempo como esto, lo está haciendo para que no seas más de lo mismo. Volviendo a Saúl, cosas claves de Saúl. Cuando a Saúl lo ungen, pasan algunos detalles que son necesarios que mires. Y uno de los primeros detalles que a mí llamó mi atención es cómo él reacciona ante la opinión de la gente cercana. Una mujer conforme al corazón de Dios sabe discernir, sabe entender y sabe procesar con inteligencia cómo las personas le miran, le reciben, le valoran o le aprecian. Cuando tú como mujer de Dios, antes las palabras, las ofensas, las reacciones o las acciones de personas, tú tienes tendencia a esconderte o a disimular para que no te duela, ya tu corazón está en peligro. Saúl era un hombre que cuando escuchó que era ungido, lo pudo disfrutar, pero cuando escuchó que unos cuantos pusieron en tela de juicio lo que Dios le estaba diciendo que él iba a hacer, inmediatamente se molestó y la Biblia dice que disimuló. Ese disimular llamó mi atención, porque el hombre o la mujer que no saben manejar las emociones correctamente no podrá ser obediente en territorios difíciles. Es necesario que aprendas esto. Hoy tus emociones son el termómetro de lo que realmente es ser espiritual. Tú no eres espiritual y Dios no te mira espiritual porque tú manifiestes un don, un talento, un carisma o un oficio. Tú eres espiritual porque tanto las emociones correctas te gobiernan en los territorios difíciles. Eso es lo que a ti te hace espiritual. Cuando Dios se niega a darte algo, cuando la situación no es lo fácil que tú quisieras que fueras, cuando te sientes que estás caminando en medio del fuego, cuando no sabes qué hacer, ahí es que realmente tú tienes que ver cuáles son tus reacciones para tú ajustar. Hay reacciones que van a decir, vas bien, donde el Espíritu de Dios te va a aplaudir y te va a decir, vamos, lo estás haciendo, estás aprendiendo, porque algo que Dios me enseñó en este tiempo es, nadie aprende en guerra a guerrear. Aprendemos a guerrear en tiempo de paz. Usted no puede ser un soldado experimentado en la misma guerra.
Ahora, por eso Dios los disciplina, por eso Dios les da entrenamiento. ¿Con qué Dios nos da entrenamiento? Con situaciones que no son tan fáciles de salir, pruebas que no terminan mañana, que tú dices, pero ¿hasta cuándo va a ser esta prueba? Todas esas son situaciones que van madurando tu carácter. Cuando Dios decide el año del no, no sé si tú lo has vivido, pero yo lo he vivido. Hay un año, hay varios años en la vida de la mujer de Dios, que Dios decide darle el no. Por nada del mundo te responde una sola oración. No hay forma de que tú sientas que Dios está oyendo tus oraciones. Y si Dios te entra en lo que Él llama el silencio, que no es ausencia de presencia, sino formación de carácter. Entonces ahí tú verás cómo se te aprieta todo y no hay una sola señal para tú saber que Dios está en el asunto. Porque cuando vemos con los sentimientos, no vamos a ver las señales. Cuando Dios está en el asunto y está madurando a la mujer y le está conformando su corazón, Él se asegura que las señales no sean claras para nosotros. Porque el pueblo de Dios no camina por señales. El pueblo que camina por señales tiene la característica de ser duro de corazón. Israel amaba las señales. Vivía por las señales. Cada vez que Israel hacía una rebelión, una señal la preanunciaba. Tengo hambre, quiero comida, me estoy recordando. Esa señal que venía de los codornices, lo próximo que anunciaba era una rebelión del pueblo. Entonces necesitas conocer muy, muy bien eso para que a ti nada te quite del trayecto de vivir la voluntad perfecta del Señor. Te decía que Saúl, cuando se encontró con escuchar, parte de las características de una mujer conforme al corazón de Dios es que tiene oído inteligente, sabe cómo escucha. Y sabe cómo escucha, no porque la gente cambia lo que dice, sino porque procesa a la manera de Dios lo que recibe en su interior y lo que le da permiso en su interior a que realmente tenga vida. En este corazoncito no crece la semilla que cualquiera quiere sembrar. No. El corazón vale demasiado. Proverbio 4:23 dice, el corazón es engañoso. Perdón, de él emana la vida, cuídalo, es lo que dice. Estaba confundiéndolo con Jeremías 17. El corazón tuyo es demasiado valioso para que tú permitas que cualquier amargado, aburrido, desentonado, venga a querer meter su semilla dentro de tu corazón y tú echarle agüita para que crezca. No. Necesitas entender que tu corazón es un tesoro y que ahí debes sembrar semilla quien tú quieras, no quien quiera. Entonces eso es parte de ser inteligente y parte de un corazón conforme al de Dios es que tiene razonamientos benditos, o sea, su nivel de razonamiento es un poquito más elevado que lo común. ¿Por qué? Porque su tiempo lo ejercita en comprender las escrituras, no solamente en ver series de Netflix. Sí, necesita entender eso, porque la mujer espiritual gobierna el tiempo ella no la gobierna, sabe realmente cuál es el tiempo que es para Dios y escoge estar con Dios antes que estar con la compañía de los hombres, algo bien importante. Cuando tú no tienes la capacidad de gobernar el tiempo que tú tienes que tener con Dios, peligro. El que te está formando el corazón no necesariamente es Dios. Pueden que sean esos buenos amigos, esas buenas amigas, esas buenas conversaciones que corrompen toda buena costumbre. Pastora, pero no son buenas, son malas exactamente. ¿Entendiste lo que te quería decir? Hay tanto tipo de conversaciones con las que pasamos tiempo, horas. Y si usted se lleva de este aparatito que está aquí, que es tan divino y tan diabólico al mismo tiempo, yo no sé cómo llamarlo, porque lo mismo que tiene de santo tiene de diablo. O sea, por aquí yo puedo ministrar, por aquí yo puedo leer, por aquí yo puedo edificar, pero por aquí yo me puedo enterar de todos los chismes últimos habido y por haber. Entonces, tiene que tener claro el gobierno del tiempo. A quien le das tu tiempo, le estás entregando lo que vales. En una empresa no te pagan por quién eres, te pagan por tu tiempo, porque en tu tiempo ellos determinan que tú les sirvas con lo que tú sabes. Y si no logras entender el valor del tiempo, no podrás volverte la mujer que Dios quiere. Entonces, entrando casi en materia, los detalles de Saúl que lo hicieron desechado, para que no te pase a ti. En este momento tú puedes evaluar cómo está tu corazón y puedes realmente entender si tu corazón está siendo formado en Dios. Alégrate, aunque te duela, sí, porque nosotros hay meses donde lloramos más que otros. Hay meses donde probablemente nos sentimos que quizás no hay un motivo de alegría cuando estamos viendo las cosas desde la perspectiva incorrecta, hasta que viene el gozo. Y cuando estamos en pecado, ¿qué nos pasa? Porque tener un corazón conforme al de Dios no quiere decir que no pecamos. Y es bueno que usted lo entienda. Por eso la gracia.
Porque el Señor sabe lo que somos, sabe que somos sus hijos, no somos transacciones para Dios. El lenguaje de Dios nunca será usar a un hijo. El lenguaje de Dios será establecer a un hijo. Y si no entiendes eso, vas a dejar que todos te usen. Y te vas a sentir tan bendecida siendo usada. Y nunca se te va a quitar esa sensación de que la gente se acerca a ti por algo. Y esa sensación no se siente buena ni cómoda. Cada vez que usted siente que alguien se acerca a usted, o para que usted le haga un favor, o para usarlo, o porque quiere que usted le haga un video, o porque quiere que usted le haga un trabajo, usted sabe que no se siente bien, olvídese de eso, no se siente nada bien. Por eso Dios nunca quiere que usemos palabras incorrectas a la hora de relacionarnos con Él. Dios no usa a sus hijos, Dios establece a sus hijos en diferentes áreas del reino de los cielos. Y la mujer conforme al corazón de Dios comienza a entender esto. Termino con el punto de Saúl, que me voló el entendimiento cuando lo estudiaba. Saúl obedeció a Samuel la primera vez que lo ungieron, porque la falsa confianza te hace sentirte a ti con el derecho de tomarte la libertad de hacer cosas que Dios no te ha dicho que hagas. Cuando Dios desecha, y déjame decirte, alguien puede seguir trabajando para Dios habiendo sido desechado. De hecho, hay muchísimos ungidos que ya fueron desechados por Dios, que están cobrando el salario del cielo, pero ya no viven ahí arriba, ni Dios vive en ellos. Es necesario que usted entienda esa partecita ahí. A Dios no le interesa que tú trabajes para Él sin tener el corazón de acuerdo al llamado que te ha dado. Y el llamado que Dios te ha dado, te tengo noticia, no es profeta, no es apóstol, querubín, serafín, es ser hijo de Dios. Tu mayor llamado es comportarte con esa identidad que se te ha entregado. Por eso lo primero que Dios le hace saber a una mujer que la está formando conforme a Él es que le establece un nombre, no un adjetivo de un hacer. Y tienes que entender eso, porque cuando Dios llamó a María, no la llamó para que hiciera, la llamó por su nombre. Y luego le comunicó, mediante la relación que había tenido con ella, por medio de la gracia y del favor, cuál era su encomienda. Una cosa es tu encomienda en la tierra y otra cosa muy diferente es tu identidad con la que vas a ejecutar esa encomienda que Dios te ha entregado. Por eso es tan importante que las mujeres hoy día entiendan qué es lo que hace que una mujer tenga un corazón conforme al de Dios. Una mujer conforme al corazón de Dios no es una mujer que ama cantar. Es una mujer que ama obedecer. Amas tú obedecer tanto como amas cantar. Se lo digo yo, que yo a mí me fascina cantar. Mi esposo no le gusta mucho el sonido, el ruido. Y cuando yo me pongo en el baño de mi casa a cantar, yo me siento realmente la adoradora más grande. Pero a veces se me olvida que antes de yo entrarme al baño a cantar con todas mis emociones, le he dicho algo a mi esposo incorrecto y tengo un problemón interno de ofensa con él porque no lidié correctamente o porque no decidí perdonar algo que me dijo. Pero como estoy cantando allá arriba y con la mano levantada y diciendo, ¡ay, Dios, qué rico se siente! Me creo la adoradora con el corazón en ofensa. Entonces, como Jesucristo dice, si tú vienes a darme a mí alguna obra, alguna ofrenda, recuérdate que no me interesa tu ofrenda si tu corazón no es el correcto. Vete y resuelve con tu hermano tu problema y luego ven y súbeme las manitos y cántame todas las cancioncitas que quieras. Pero para Dios no vale ninguna cancioncita si el corazón tuyo no está acorde a la palabra que Él establece. Eso es como una cascarita que te dejo por ahí para que entiendas que hay que quitarle la idolatría a aquello que se ha hecho ídolo en nuestro propio corazón. Y una de las cosas que ha sido un ídolo por muchos años es la falsa adoración. Pero no es el tema de hoy, una mujer conforme al corazón de Dios. Más adelante, probablemente, dentro de una semana, hable de lo que es la falsa adoración, sobre todo cuando nuestras emociones están locas por ahí. Porque si hay algo que le gusta a la mujer es sentirse que cuando canta a Dios sus emociones se derraman. Peligro. Hay muchas mujeres que sus emociones la utilizan como el vehículo para adorar. Y el vehículo para adorar no son las emociones. Pero eso lo vamos a dejar para la próxima serie, que se va a llamar Una mujer conforme a la adoración bíblica. Vamos a ver qué tal sale eso por ahí. Entonces, finalizando con con Saúl. A Saúl lo ungieron, a Saúl le dieron una instrucción, pero esa instrucción tardó 2 años para que Samuel viniera a darle cumplimiento. Entonces, en la espera, muchas veces nosotros nos volvemos desobedientes. ¿Cuántas veces Dios te ha puesto en espera y tu actitud no es la correcta? ¿Cuántas veces Dios ha decidido
ponerte a esperar 1 año, 2, 3, y tú has comenzado literalmente a hacer tu propio reino, tu propia torre, como aquellos hombres. Vamos a hacer torre nosotros por si acaso nos perdemos. Cuando Dios está trabajando con sus hijos necesitan entender lo que es confianza y dependencia. Allí se revela el diseño, allí se revela la voluntad del Padre. No estamos aquí para gestionar nuestros propios deseos a costa de muchas cosas. Saúl, cuando lo ungieron, sintió que la unción, de hecho, él vivió cosas súper interesantes que me llaman la atención a mí, porque en el proceso de ser ungido, de ser establecido con una palabra, usted lo ve que hasta profetiza el hombre, señores, se encuentra con 3 hombres por ahí con pan y con vino, y él comienza a profetizar. Qué terrible es que el hecho de Dios entregarte un don te pueda hacer a ti literalmente caerte de lo que es el árbol de la obediencia. Cuando Saúl profetizó, comenzó a reinar, pasan 2 años. Dice, ya él tenía 1 año reinando, y en el 2.º año, guerra de los filisteos. Situación, en ese momento donde a él lo presionaron lo suficiente. Ojo, una mujer conforme al corazón de Dios sabe cómo reaccionar ante la presión de aquellos que cree que son importantes para él. Hay gente que son muy importantes para ti, que pueden tener conductas increíblemente de pecado y vienen a acercarse a ti, y con el solo hecho de estar presente te presionan para que tú hagas cosas que no debes hacer. La mayoría de personas que murmura, critica, traiciona, lo hace utilizando justamente ese escenario. Alguien cercano viene a donde ti, tiene la confianza, tiene tu afecto, tiene tu amor, tiene tu respeto, y se desahoga contigo y que dice cuántas cosas, porque estás con esa persona, transgrede los límites que Dios te ha dado. Que nadie te haga transgredir los límites de Dios, porque tarde o temprano a ti es que te va a afectar. Cuando Saúl estaba siendo a los 2 años expuesto a un momento de guerra, Saúl debió sentarse a esperar lo que Dios había dicho. Si Saúl dice, mira, yo no me muevo de aquí sin que Samuel venga a ungirme y sin que Dios me diga qué voy a hacer, que se maten todos, porque cuando lo fueron a escoger él estaba debajo de la basura. Saúl estaba asustado debajo de la basura, que tuvo Dios que darle conocimiento a Samuel para que le preguntaran, ¿y dónde está aquel que vinimos a ungir? Y Samuel fue que tuvo que decirle, está debajo del basurero, debajo del bagaje, porque no tenía la seguridad de querer aceptar el reino, no se sentía realmente que podía hacerlo. Esa conducta era la correcta en ese momento, pero cuando tú abusas de la unción, al final del camino viene el desecho. Y la mayoría de personas que están en ministerios, que están sirviendo a Dios, comienzan a abusar de la unción cuando entienden que obedecen lo que quieren y no lo que deben. Hay mucha gente obedeciendo a Dios con lo que quiere, con lo que no le cuesta, pero no con lo que deben obedecerlo. Dios le dijo a Samuel, dile a David, dile a Saúl, que me espere en Gilgal, el lugar de la espera, y que no se mueva de ella hasta que sea ungido. Esa segunda unción iba a ser lo que estableciera su reino con durabilidad. De hecho, cuando Dios en el capítulo, creo que 13, lo confronta a través de Samuel, le dice, ahora tu reino no es duradero. Y yo meditaba en esto, porque hay personas que por no entender el temor a Dios y por no perseverar en el diseño de la obediencia, juegan con Dios. Juegan con lo que ya Dios le ha comunicado. Dios no te manda a ninguna guerra sin antes decirte la estrategia de cómo la vas a vencer. Y ojo aquí, la guerra no siempre se vence peleando con el enemigo. La guerra se vence obedeciendo a Dios. Es la única manera de nosotros vencer, sometidos a Dios, resistir, y lo que tenga que ser quitado se va a quitar, porque eso es lo que Dios le hace a sus hijos, así los protege. Entonces, cuando tú ves que Saúl se da cuenta que Samuel se tardó 2 años, él pudo haber dicho, pero qué profeta más sinvergüenza este. Este profeta le dice que va a ungir a uno y no ha venido todavía. ¿Por qué yo tengo que esperarlo para que me unga? No, hombre, déjame yo comenzar la fiesta, déjame empezar a guerrear, a hacer mi función de rey. En la espera el carácter se fortalece, pero sobre todo el carácter se establece. Jesús tuvo que esperar que Juan hiciera lo que tenía que hacer. Jesús no salió como un desesperado por ahí. Y eso es muy bueno que tú como mujer lo sepas, porque van a venir mucha gente. Cuando tú eres llamada por Dios, cuando tienes don, talento, ministerio, llamado, se huele.
No va a haber profeta falso que pase por encima de ti o por del lado de ti que no te dé una profecía, porque es que eso se huele. Cuando tú tienes un llamado de Dios, los profetas falsos y verdaderos te van a oler, te van a percibir que eres alguien llamado, te van a querer dar una palabra. Y el gran peligro de la generación que no tiene un corazón conforme a Dios es que con una sola palabra se lanzan a darle cumplimiento a lo que Dios quiere. Hay gente que cuando reciban una sola palabra del Señor para decirle Dios quiere hacer algo grande contigo, mejor éntrate en tu cámara secreta hasta que Dios de verdad te saque de ahí a la fuerza. Es mejor que Dios te saque a la fuerza de ejercer un ministerio que tú te lances creyendo que ya estás lista cuando realmente no lo estás. A Saúl le pasó esa experiencia. Él dijo, ya puedo hacer el sacrificio. Ya puedo armar el ejército. Ya puedo. De hecho, el Espíritu me ministraba que su necesidad de el yo fue lo que lo hizo a él llegar a donde llegó. Se sintió tan fuerte en sí mismo. Se sintió tan confiado porque lo habían ungido que se atrevió a hacer lo que nunca debió hacer. Ojo, que la unción y las palabras proféticas, por más grande que te hayan dado, no te permita sentirte tan confiado para hacer las cosas a tu manera y no espiritualmente a la manera de Dios. Te lo digo por mí. ¿Cuánta gente me profetizó? A mí me ungieron los pies, la cabeza, los ojos, las orejas. A mí me ungieron hasta la boca, me ponían aceite. ¡Qué voz, qué talento hay! Hasta el día de hoy yo todavía no tengo la primera producción y yo he visto demonios chillar cuando yo canto, cuando Dios me permite cantar. Sin embargo, logró Dios convencerme. Sí, porque a veces eso es lo que hace el Espíritu Santo, te convence de pecado. Logró Dios. Y es un logro cuando la naturaleza humana está tan corrupta, es tan ególatra, es tan egoísta, es tan independiente. Dios me colocó un temor a eso que yo le agradezco hasta el día de hoy. Porque si no hubiera sido quizás por eso, yo no estuviera hoy día aquí. Quizás yo estuviera en un ministerio, pero con una forma totalmente diferente, sin familia, sin esposo, quién sabe, pareciera un qué, alguien me puede decir, un mutante. O sea, usted ve mujeres de Dios ahora mismo que se le presentan y usted no sabe lo que usted está viendo, si está viendo una mujer, si está viendo un mutante, si está viendo algo extraño, algo estrambótico. O sea, lo que es la identidad de lo que es la palabra de Dios, usted la busca y tú dices, no. ¿Y qué es? Quizás yo estuviera así. Si Dios no hubiese trabajado tanto la formación de un carácter, no por mí, sino por Él en mí, que es lo valioso de todo esto. Entonces, finalizando con lo que hace un corazón desechado, observa esto, que fue lo que para mí catapultó a Saúl a vivir ¿dónde? Fuera de la voluntad de Dios. O sea, lo metió ahí. Fue cuando él mismo hizo sacrificio para usurpar una posición que no le tocaba. Los corazones desechados casi siempre terminan usurpando posición en nombre de su razón. Él se sentía con la razón de que de hacer sacrificio porque el pueblo se le desesperaba. Mire, si hay una cosa que yo he aprendido a esta altura de juego, es que el pueblo, si es capaz de tirarte al precipicio con su miedo y su desesperación, lo va a hacer. Pero cuando usted Dios lo pone como líder, usted que tiene que saber para dónde va. Y el hombre y la mujer de Dios llega a un punto donde tienen que saber a quién es que le va a pedir consejo, si a los hombres o a Dios. Este hombre dejó de pedirle el consejo a quien tenía que pedírselo y comenzó a mirar que el pueblo se le desenfrenaba, que el pueblo se le amedrentaba, sobre todo que el pueblo se le entraba en cuevas. Así lo dice, los que él escogió, porque ni siquiera tuvo un reino escogido por Dios. O sea, él empezó a señalar, voy a pelear con este, voy a pelear con este, voy a pelear con este. Y la mayoría de gente que se lesionó, ¿usted sabe lo que hacía? Cuando empezaron a ver a los filisteos la primera vez, todos se escondían en cuevas. No escojas tú mismo por tu propia inteligencia. Deja que sea Dios que escoja a la gente que van a trabajar contigo. Eso te da una calma, eso te da una paz, eso te da una confianza, eso te da una seguridad y sobre todo, eso te da una sensación de ser amado. Porque Dios no te va a poner gente al lado. Yo no soy de la gente que te voy a estar predicando, que te van a perseguir, que los enemigos, que todos te tienen envidia con esa necesidad de egoísmo. Olvídate de eso. Eso es en la mente de los que andan por ahí predicando con un corazón enfermo. Cada vez que tú oyes una gente que te van a perseguir, que te van a esto, que te van a aquello,
Mira a ver si Pablo hablaba así. Pablo corregía a los que tenía que corregir, pero mira cómo Pablo le hablaba a la iglesia de Éfeso. Con cuánto amor, con cuánta seguridad, sin ustedes, si no hubiesen sido por ustedes. O sea, tenía una conciencia de lo que es cuerpo de Cristo. No este estilo de persecución fantasmagórico que tienen una cuanta gente, que todo lo que hablan es un santo enemigo, una persecución, y que tú eres el objeto de halago. La gente te tiene envidia. Y es porque te tienen envidia por el don que tú tienes. Y es que te quieren perseguir por el don que tú tienes. En serio. ¿De verdad tú estás creyendo? Así no funciona la cosa en el reino de los cielos. Pero bueno, no es una prédica en vivo. Es que te estoy hablando lo que he vivido y quiero de verdad evitarte que la esquizofrenia espiritual a tu propia vida. Y aunque te estoy hablando de una mujer conforme al corazón de Dios, te estoy poniendo varios tópicos. Pastora, ¿y qué es esquizofrenia espiritual? Voy a hacer una serie que tenga que ver con eso. Pero mientras tanto, es ese delirio de persecución que algunas personas tienen para sentirse importantes. Eso les hace sentir importante y eso siempre les hace tener un tema. Tú no necesitas sentirte perseguida, necesitas sentirte escondida en Cristo. Que sean halladas, dice la palabra, sean hallados en Él. Entonces, termino con lo de Saúl. ¿Qué hizo Saúl? Usurpó una posición en nombre de su razón. Su razonamiento le hizo a él pensar que justificaría y que podía justificar hacer lo que hizo. Fue tan fuerte que cuando Samuel llegó, ojo, Dios nunca llega tarde, Dios llega después que tú seas probado, para que te des cuenta el resultado de la prueba tuya, cuál fue. Hay mucha gente que no logra entender por qué Dios no hace ciertas cosas en este momento. Dios hay cosas que no las hace en tu vida, en el ahora, aunque tú lo desees, para que te des cuenta al final cuál es la actitud de tu corazón. Cuando Dios se tarda. Saúl, cuando Dios se tardó y no le mandó al profeta, hizo lo que no debió hacer. Usurpó la posición de Dios en su vida. Se atrevió a hacer lo que nunca debió hacer. No usurpe la posición de Dios en tu vida. Dios es capaz de darte a ti lo que tú jamás puedas pensar si solamente esperas a Dios hacer lo que Dios tiene que hacer. No uses el lugar que Dios te ha dado para tú hacer las cosas desde tu propia fuerza. ¿Cuántas mujeres cansadas, agotadas, heridas, desalentadas porque han estado haciendo lo que ellas creen que Dios no quiere hacer? Porque no saben descansar en Dios, porque no saben orar, porque no confían genuinamente en que Dios lo va a hacer en su tiempo, porque altercan con el tiempo de Dios. La espera viene a probar qué tanto tú confías en Dios. No hagas lo que a Dios le corresponde hacer en tu vida. Eso fue lo que a Saúl lo catapultó para vivir en el reino sin tener acceso al verdadero rey. Simplemente haciendo cosas para el pueblo de Israel. Dejó de ser ese hombre que tuvo la oportunidad de ser si simplemente hubiese esperado el tiempo específico. Inmediatamente él hizo el sacrificio. Llegó, ¿quién? Llegó Samuel. Eso hace que alguien lo deseche. Espero haberte, en esta primera parte, haberte dado tips suficientes para que evalúes en qué lugar está tu corazón. Ahora hablemos de una mujer con el corazón conforme al de Dios. Te decía que a Dios le gusta esa palabra. La palabra conformar quiere decir corresponder, ajustarse, adaptarse a. O sea, donde Dios ve que lo que está aquí se parece a lo que está aquí. Una mujer conforme al corazón de Dios se parece al corazón de Dios. Y es importante que entiendas eso, para que sepas identificar por qué tú has sido llamada para tener un corazón conforme al de Él. Y eso es importante. Comencemos con una mujer que a mí, cuando yo la veo, yo no solo la admiro. A María yo no solo la admiro. A María yo he aprendido a amarla a través de la eternidad. ¿Cómo negó sus deseos, sus sueños, su voluntad en un esquema tan religioso, a donde ella estuvo expuesta literalmente a la muerte si ese hombre decidía decir, ella no es lo que aparenta ser? Cuando el ángel llega donde María, cosas importantes con las que Dios ministraba mi corazón, algo que una mujer conforme al corazón de Dios tiene es que ella es encontrada por Dios. Y es importante que entiendas eso. Ella tiene un sentido de pertenencia tan grande que ella no sale a buscar por ella misma lo que ella cree que necesita. Ella espera
Ella espera. Lo primero que María experimenta es que tiene una visitación sobrenatural en el lugar a donde ella estaba, que era su casa a donde ella vivía. María había desarrollado una relación correcta con ella misma para ella poder estar en el lugar que tenía que estar, en la manera que tenía que estar y en la condición que tenía que estar. Una mujer conforme al corazón de Dios se siente cómoda con lo que Dios le permite vivir en el ahora. ¿Tú te sientes cómoda con lo que Dios te está permitiendo o estás revelándote a lo que Dios te está permitiendo? ¿Te molesta lo que Dios te está permitiendo vivir? ¿O simplemente no es más que una situación a donde te sientes cómoda y segura porque Dios genuinamente está en el control de la barca y de lo que está haciendo? Aquí yo veo que el ángel baja de un lugar y cuando tú ves, dice en el verso 26 de Lucas 1, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando, ojo, una mujer conforme al corazón de Dios le permite a Dios entrar a donde ella está, no se le oculta y no sale a responderle a Dios en un lugar diferente a donde realmente ella se encuentra. Eso habla de transparencia, eso habla de realidad y eso habla de verdad. Dios necesita que entiendas algo. Cuando Dios te mira, no solamente ve lo que vas a hacer, mira lo que eres hoy, lo que te hace falta como mujer, lo que no tienes como mujer de Dios. Él mira la ira, el enojo, el pleito, la contienda, los pensamientos de duda, de inseguridad, de afán, de estrés. Él mira todo eso. Pero Él viene a ese lugar a donde sea que estés y Él entra. No se resiste a que Dios entre. No contiende con Dios para que Dios entre, porque entrar requiere que Dios observe lo que nadie más está viendo. Y eso es importante. Una mujer conforme al corazón de Dios no tiene miedo a qué tan profundo Dios puede llegar a los deseos, a las metas, a los sueños de su corazón, para Él establecer su diseño, para Él establecer su modelo, para Él establecer su patrón, su orden. O sea, Dios no quiere que nosotros estemos viciadas por deseos, anhelos personales, que muchas veces se esconden detrás de una falsa espiritualidad para proyectar un yo que busca con desesperación y desenfreno atención de cualquiera que sea y está enfrente menos de Dios. Entonces, lo primero que necesita entender una mujer conforme al corazón de Dios es que Dios va a entrar a donde esté. Tú no necesitas aparentarle. Él va a entrar sin pedirte permiso. Él sabe dónde tú vives. Él sabe dónde vive la ira de tu corazón. Él sabe dónde vive el enojo, el pleito, la contienda de tu alma. Él sabe dónde vive la discordia que hay dentro de ti. El ángel dice que fue a la ciudad de Galilea llamada Nazaret. Pero yo te diría que el Espíritu de Dios, cuando va a formar tu corazón, entra a donde vive el ruido de tu alma, a donde viven los pedazos rotos de tu alma, que son muchos, cuando nadie ve, cuando te sientes incompleta, cuando te sientes al menos, cuando te osas comparar con alguien que aparentemente se está viendo bien. Dios necesita entrar a esas áreas, tales como están, rotas e inservibles. A Dios no le interesa que le aparentemos que estamos bien. A Dios le interesa que entendamos que cuando Él te ha escogido para que tu corazón sea parecido al de Él, Él va a entrar a donde necesita entrar, no a donde a ti te convenga. Es como la mano, aquella mano que Dios le dijo a Jesús, le dijo a ese hombre, dame la mano. Él tenía la mano izquierda enferma, creo que era. Y la Biblia dice que Jesús le dijo, extiende tu mano, pero no le dijo, extiende tu mano sana. Le dijo, extiende tu mano para que Él fuera responsable y Él extendiera lo que estaba enfermo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tú vas a pelear con Dios? Siento decirte esta palabra. ¿Hasta cuándo tú vas a pelear con Dios? ¿Hasta cuándo te vas a excusar detrás del argumento de que tú eres de tal o cual forma? De que tu papá te formó, de que te formaron con tanto dolor, precariedad, miseria, con tantas insuficiencias, con tantos maltratos, que al día de hoy te has permitido ser tan vulnerable al menosprecio que te has encerrado, que te has apartado genuinamente de lo que es ser familia de Dios, porque tienes miedo a que vean quién eres en verdad. O sea,
te has afanado tanto, quizás, de demostrar una apariencia que Dios anda buscando con urgencia romperla para entregarte la plenitud de su esencia, pero tú no quieres, porque no confías. Entonces, una mujer conforme al corazón de Dios, primero, entiende que Dios va a entrar y no tiene miedo. No tiene miedo porque la palabra que Dios te da cuando Él entra no es la que tú esperas, es la que Dios va a establecer. Cuando el ángel entra a donde María, la establece con algo que es sumamente... Fíjate que cuando ella lo ve, la Biblia dice que se turba por las palabras que Él le da. Hay momentos, yo no sé si te ha pasado, que tú estás en comunión con Dios y el Señor empieza a revelarte un área de tu alma, de tu ser, y no solo te turba, te da miedo lo que Él te está mostrando, te está diciendo por dónde vas, qué camino estás tomando, te estás observando, y te turba, de verdad que te turba lo que te está diciendo. O sea, hay momentos en mi vida donde yo he querido cambiarle la conversación a Dios. Usted no sabe hacer eso. Dios te está hablando de algo que te controla y tú le dices, ay, yo quiero un carro. ¿No te ha pasado eso? Sí, hay momentos donde yo no le he podido cambiar la conversación a Dios, donde Él me dice, no, es por aquí, ven, vamos a hablar de este tema. Y yo como mi niña, cuando sabe que yo le he dicho, haz esto a esta hora, vas a tener que hacer eso, y cuando yo me estoy acercando, ella empieza a decir cualquier cosa, menos, es cierto, no lo hice. Hay palabras que turban y son muy necesarias cuando Dios entra. Tienes que escuchar al Espíritu. Quizás este es un momento mismo donde el Espíritu está tomando de su tiempo y del tuyo para preguntarte, ahí donde yo entré la última vez, ¿qué te provocó? El escuchar a Dios, confrontar, cuestionar, o aún decirte, ¿por qué no lo hiciste? Quizás por miedo, quizás por inseguridad. Y lo que te provocó fue que te sintieras turbado. Una sensación de, ¿y ahora qué voy a hacer? Todavía el Señor sigue hablando. Aquí dice que ella se turbó cuando el ángel le habló. Y dijo, en el caso de María, la saturación fue muy hermosa, dijo, muy favorecida. Fíjate algo que el Espíritu me está ministrando. Él no le dijo a ella, pecadora. Y no era que no lo era, ella lo era, como todos nosotros. Pero el ángel sabía que era lo que necesitaba establecer en ella conforme a la designación y encomienda que a ella se le iba a entregar. Le dijo algo que es sumamente importante. Ahí tú empiezas a ver el lenguaje de la gracia. Dios no se acerca a ti solo para corregirte. Dios se acerca para amarte, para afirmarte, para darte seguridad, para darte confianza. Por eso es que es bueno estudiar que cuando Dios te está conformando a Él, es necesario que escuches las palabras. Mira cómo le dice el ángel. María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Aquí está el pastel de una mujer que el corazón es formado al de Dios. Lo primero que ella hace es que tiene un nombre con un significado bordeado por la gracia de Dios. Ella no estaba detrás de una identidad camuflajeada ni incorrecta. A ella no le interesaba ser profeta cuando Dios la había llamado a ser cantora. A ella no le interesaba ser pastora cuando Dios simplemente la había llamado a ser esposa. Y estaba agradecida de lo que Dios le había dicho que ella tenía que hacer. Y te lo digo para que comiences a tener paz en tu corazón. Para Dios es muy importante que entiendas que la identidad viene a revelar el diseño completo. No solo el diseño de un hacer, sino el diseño completo, quién eres. Por eso la segunda palabra que el ángel dice es no temas, porque algo que te trae la identidad es la seguridad de quién eres en Dios. No importa quién te vea y no importa lo que tengas, esa confianza, esa seguridad que te la da el Espíritu al vivir en ti es tan importante que la valores. Dios está buscando que sus hijas aprendan a vivir en confianza. Eso le va a quitar el estrés, la ansiedad, la desesperación por ver cumplido alguna cosa. ¿Cuántas de ustedes que están mirando en estos momentos le han puesto fecha a Dios para lograr algo? De aquí al 2021, yo quiero esto, Señor, porque esto me va a hacer sentir que yo he logrado. Esto me va a hacer sentir cuando Dios está trabajando su identidad en Él y en ti. Él te dice, no, lo que tú logres a ti no te va a hacer sentir plena. Lo que te va a hacer sentir plena es quién eres en Él, mientras Él hace lo que Él quiere hacer. Si no logras entender eso, vas a vivir con un total
estrés y ansiedad que te va a controlar de alguna manera. O sea, así funciona. Te lo voy a decir porque en el pasado era un patrón mío muy fácil de yo vivir. Yo podía durar 3 semanas en la voluntad perfecta del Señor y cuando ya yo veía que no tenía algo que yo quería, pues ya comenzaba por ahí mismo a desinflarme como el globo helio. Y ya comenzaba así a arrugarme como el helio. ¿Por qué? Porque veía, y aquí la comparación hace un daño horroroso cuando tú no tienes claro tu identidad. Empiezas a compararte con otros, con ministerios, con cosas que otro tiene y tú no, porque no has entendido que el propósito tuyo no es similar al de nadie. Dios no te llamó a ti para parecerte a nadie, para ser ni tener lo que alguien tiene. Hay cosas que son tuyas, hay cosas que son para ti, que solo tienes que esperar el tiempo del Señor, que tienen una marca, que tienen una esencia, que tienen algo exclusivo de Dios para ti. Así es Él como Padre. Entonces es necesario que entiendas por qué el ángel le dijo a María, María, porque el nombre que ella tenía le hacía entender que ella no era común, no era más de lo mismo. Ella tenía un nombre y ese nombre da paz. Si Dios era capaz de saber que ella se llamaba María, no va a saber tu nombre, no va a saber que tú te llamas Juan, Juana, Juliana, Josefa, Rosa. Así como el ángel bajó a donde ella a decirle lo que Dios quería, tienes que tener paciencia, porque ahí es que el corazón se va formando. El ángel le habló y le dijo, no temas. 2 cosas que te revelan el diseño de Dios es seguridad y confianza. Seguridad porque sabes que los pensamientos que Dios tiene para contigo son pensamientos de bien y no de mal. ¿Por qué vas a seguir permitiéndole a tu mente, que tiene un estado de enemistad con Dios de manera natural, hasta que sea totalmente transformada? Y esto va a ocurrir cuando Cristo nos venga a buscar. ¿Por qué le vas a permitir a tu mente que defina los pensamientos que Dios tiene para contigo? Hay pensamientos que son tan malvados y macabros. No es que Dios no quiere, es que Dios no me va a dar, es que yo no. Y todos esos pensamientos te quiebran el alma y te drenan y hacen que el Espíritu Santo, el gozo del Espíritu, comience a mermar. Y ya tú no ves la plenitud del Espíritu en ti porque te miras a través de lo que te hace falta. ¿Por qué no haces una lista de cosas que tú crees que te hacen falta? Y ante Dios tú le dices completado, completado, completado. Y hay personas que van a estar quizás luchando con cosas muy fuertes, que han sido de años, de años. Dios no me mandó a decirte cuántos años. Dios me mandó a decirte lo que la realidad de Dios es. A Dios no le interesa que tú vivas presionada por los años. A Dios le interesa que tú vivas la plenitud de la hora, entendiendo genuinamente. Porque eso es lo que te va a hacer a ti disfrutar tu trayectoria en Cristo. Eso es lo que te va a hacer sabia en Dios. Eso es lo que te va a hacer esperar. Usted sabe cuándo ungieron a David. Lo ungieron a los 16. ¿Cuándo le tocó a él ser rey? Fueron 20 años después. David no fue inmediatamente rey. El hecho de que Dios te haya dado una promesa hoy no quiere decir que tú la tengas que ir a cobrar mañana. Y que si no la cobras mañana ya le vas a hacer una perreta a Dios o te vas a sentir totalmente desfavorecida hasta el punto de quitarte la calma, la paz y la tranquilidad porque ha tardado la promesa. Escríbela, porque aunque tardare, Dios dice que se va a completar. Aunque la higuera no florezca, le dijo Dios a Abacú. Escribe a Abacú también la visión, escríbela. Eso es una mujer conforme al corazón de Dios. Escribe lo que Dios le dice, no con fecha de cumplimiento, sino con fecha de cuando sea la voluntad perfecta de Dios. Entonces, aprende eso para que drenes tu corazón de ansiedad al futuro. Uy, cuántas hijas de Dios que están esclavas del futuro, de lo que el futuro le tiene que entregar. ¿Qué tú quieres que te entregue el futuro? El futuro te va a entregar una nueva posición. Te va a entregar hijos, te va a entregar marido, te va a entregar esto. En serio. Dios no te llamó para vivir a través de cosas, aún sean buenas. Dios te llamó para que experimentes lo que significa seguridad, plenitud y confianza en Él. Eso es lo primero que forma un corazón conforme al de Dios, porque ahí se revelan los diseños, ahí se entienden los pensamientos, y tú sabes que son de bien y no de mal. Y tú sabes que vienen en el tiempo perfecto de Dios. Yo me río porque por muchos años yo escuché a Dios decirme, yo voy a traer un ministerio a tu vida, yo voy a traer y yo voy a esto y voy a aquello, y quién sabe cuántas cosas. Yo vengo escuchando profetas falsos, verdaderos. Yo creo que yo he escuchado hasta extraterrestres profetizar, por ponerle un ejemplo.
Y ahora vaya a decir, y la pastora dice que existen los extraterrestres. Entiéndame, por favor. A mí me han profetizado desde que yo tengo uso de razón. Y hubieron cosas de esas profecías que los primeros años, en vez de traerme alegría, me trajeron literalmente mucho desaliento. Porque yo creía que las profecías se iban a cumplir en el ya. Y cuando yo veía que un año pasaba, yo recuerdo que el tiempo más difícil para mí fue cuando Dios me llamaba al ministerio y lo que para donde me llevaba era para una empresa a trabajar. ¿Qué hago yo en una empresa trabajando cuando Dios me estaba llamando al ministerio? Y todos los profetas que Dios, que vas a cantar, que te van a dar producción, que esto y que aquello. Nunca pude valorar más hasta que terminó ese tiempo lo que yo viví ahí, porque ahí Dios me fundamentó en una relación con Él. Entonces, Él sabe los pensamientos que tiene para contigo, son de bien y no de mal. Entiéndelo perfectamente. Dale a Dios el crédito de confiar. Él se ha ganado el crédito de la confianza. No seas un hijo o una hija que desconfía. Y si en este momento hay un área en tu vida donde tú no has confiado en el Señor, detente y dile: Señor, este sueño, esta meta, este deseo, en vez de estarme haciendo bien, me está llevando a caminar en desconfianza, me está llevando a ser presa de la iniquidad, me está llevando a tener noches sin dormir, me está llevando a compararme, a sentirme menos porque otros tienen y yo no. Quiero establecer hoy, a través de esto que estoy viendo, una nueva relación de confianza contigo. Necesito que yo pueda entender que tú tienes pensamientos de bien. Y dile al Señor: Señor, rompo el esquema de tiempo que me he hecho, que me ha impedido disfrutar el ahora por estar deseando algo que no ha venido a mis manos todavía. Cuando tú mismo o misma le hagas esa oración al Señor y lo hagas con convicción, vas a darte cuenta, se va a ir un peso que se ha puesto como un espíritu opresivo porque no has visto, porque no ha llegado, porque no se ha cumplido, porque no se ha completado y te ves descompleta, justamente porque lo que Él te dijo todavía no ha cumplido el tiempo de que se vea. Otra cosa que una mujer conforme al corazón de Dios, y esto sí que me gustó, es que Dios la encuentra a donde ella está. De eso te hablé hace un momentito, recuérdalo. El ángel no fue a la casa de al lado para preguntar: ¿dónde vive María? El ángel no fue al lado, ni fue a la iglesia de la esquina, ni a la sinagoga de la esquina. Miren, por favor, mándenme a buscar a María. El ángel entró donde ella estaba. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha gente volando de culto en culto, de servicio en servicio, de YouTube en YouTube, tratando de encontrar una palabra que está escondida en tu habitación y que no te la van a dar a través de hombre. Es sobrenatural y es en tu intimidad con Dios. El ángel entró a donde ella estaba. El ángel no le habló desde otro lugar. Y esto te lo digo porque en estos tiempos las redes sociales son maravillosas, son sumamente estratégicas, pero todo en exceso hace daño. Si tu comunicación con Dios es a través de un tercero, tienes orgía espiritual. Si siempre que Dios te habla a través de un profeta o a través de un apóstol, un serafín o de un mensaje externo y tú no has disfrutado lo que es saber que Dios te habló a ti en las escrituras en esta semana, que te dijo algo peculiar y particular, necesitas revisar qué relación tienes con Dios. Dios no nos llamó para que nosotros tuviéramos una relación con Él a través de otro. Es su palabra, su espíritu, su ser, su esencia. Entonces, por eso te digo, el ángel entró donde ella estaba. No la encontró en el Congreso Profético y Apostólico Empoderadas. No fue ahí que el ángel la vio. El ángel no llegó ahí. El ángel llegó a la casita de ella. Mira, aquí dice Galilea. Vamos a ver. Vamos a ver si lo encontramos por aquí. Mira, Galilea, ¿dónde tú vives? Él te va a encontrar a donde tú vives, a donde tienes permanencia, a donde tienes residencia. No a donde tú quieres muchas veces que Dios te hable, sino en el lugar a donde tú realmente eres establecida en Él. Entonces, otra cosa que el Espíritu me decía que llamaba mucho mi atención es: tiene oídos entendidos. Una mujer conforme al corazón de Dios sabe lo que escucha. No todo le pone oído. Si usted sabe el daño que entra por los oídos, usted sabe cuando usted escucha lo que no debe de escuchar, cómo se llena de tristeza. Así como hay gente que a usted le puede dar alegría, yo tengo gente a mi alrededor que solamente sentarme con ellos es una dosis de risa eterna.
Son gente que y risa, y risa, y risa, y usted se va a reír. Pero hay otros que yo le he agradecido tanto a Dios que consideraran que hasta este año era. ¿Por qué? Desde que se conectan a tu oído es queja, murmuración, pleito, contienda, queja, murmuración, pleito y contienda, y es constante, y es constante, y es constante. Y puedes corregirlo, pero está ahí. O sea, si Dios te expone a eso para que tú seas una real pared, amén. Pero tienes que saber la diferencia. Y hay una mujer en la Biblia que mis respetos hacia ella. María escuchó, ella le dijo, ¿qué saturación es esta? Porque ella discernió que lo que él le estaba diciendo ameritaba otro tipo de información, no solo lo que él le dijo. ¿A usted no le ha pasado que alguien le da una profecía, viene a darle una profecía, y usted sabe que es de Dios, y empieza, y de repente hay un ruido, y usted empieza, ¡ay, ay, ay, ay! Y usted no escucha ni la mitad de lo que le dijeron, porque usted no tiene calma para recibir la profecía. Y luego le preguntan, ¿y qué te dijo? Ay, yo no sé. No me acuerdo. María dijo, ¿qué saturación es esta? Y cambió su postura, un shema. Ella oyó ahora con inteligencia, porque la mujer conforme al corazón de Dios entiende que oír es sinónimo de obedecer. A Dios no le interesa que tú escuches muchas prédicas y que no tengas ningún tipo de idea de lo que tienes que obedecer. Dios habla contigo para hablarte de cómo estás, pero te da instrucciones. Tú tienes oído claro para escuchar esas instrucciones que Dios te da. Súper importante. María le dijo, ¿y qué saturación es esta? Y ahí es donde viene la revelación más grande. ¿Qué hubiese pasado si ella no le pregunta? ¿Qué hubiese pasado si ella cae con un ataque ahí mismo? ¡Ay, el ángel me habló! ¡Apareció un ángel! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué pasa? Ella se calmó. Cálmate para que Dios te... para que Dios te hable con claridad, el contexto completo de lo que te está informando. Tienes que calmarte, esta alma nuestra tiene que aprender a calmarse. Y más si somos latinos, oh mi Dios, que lloramos, brincamos, saltamos, no hay manera de calmar al latino. Pero María parece, bueno, ella era judía, ella se calmó, se turbó y dijo, ¿qué saturación es esta? Y ahí es el ángel que le dice, le da una instrucción, primera instrucción. La primera instrucción de una mujer conforme al corazón de Dios tiene que ver con las emociones. Y es interesante que escuches esto. ¿Por qué le dijo no temas? Porque ante lo que tenía que hacer, necesitaba tener una confianza en Dios tan grande para hacerlo, que no podía el temor tomar su vida. Hay momentos donde Dios te dice, haz esto, que si tú lo piensas, no solo te devuelves, sino te entras en una cueva del miedo. Te tiembla la vida. Si Dios te dijo, camina y avanza, no le preguntes a nadie. Hay momentos donde no se da explicación. Ya cuando Dios ha entrado a hablarte, Él, y ha enviado un mensaje tan claro, no es tiempo de tú preguntar, es tiempo de tú obedecer. El ángel le dijo, lo primero que te estoy diciendo es no tema. Antes de hacer, gobierna tus emociones. Y una mujer conforme al corazón de Dios logra entender el gran peligro que es ser víctima de emociones que no gobierna. Hay gente que cuando le da una ira tiene que desenfrenarse y calmarse porque si no, no logró su objetivo. Hay personas que cuando están desenfrenados, si tienen que estrellar, estrellan. Dominio propio. Calma. El Señor le dijo a María, en buen dominicano, gobiérname las emociones que te pueden detener en el camino. Eso es lo que le está diciendo. Una mujer conforme al corazón de Dios conoce muy bien cuáles son las emociones que a ella la detienen. En este caso le dijo, no temas. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando ella empezara a ver esa barriga crecer, ella iba a tener que depender de Dios para que el hombre que estuviera al lado tuviera la misma fe que ella tenía. Porque el ángel, dicho sea de paso, habló con ella, no con él. Ella tenía que depender de Dios. Ella tenía que aprender lo que era dependencia, aferrarse a Dios. Y una mujer en estos momentos que se aferra a Dios puede ser una constructora de cualquier ruina. Hay mujeres que sus hogares están en ruina en estos momentos. Su matrimonio, su vientre, su familia. Pero una sola instrucción que Dios te da te puede levantar y te puede cambiar el nombre. Como Dios le dijo al profeta Isaías,
dile que ellos van a restaurar ruinas asoladas. Lo que a otro no le ha funcionado, a ti, ¿por qué no te tiene que funcionar si fue Dios que te dijo que lo hiciera? Si te dijo cómo hacerlo, lo que tienes es que saber qué hacer. Y lo primero que tienes que gobernar es el reino de las emociones. Si te llevas de las emociones, las percepciones tuyas van a estar incorrectas y vas a caminar dirección contraria a la que Dios te está diciendo. El ángel le dijo, no temas, y le dijo dos verdades que la establecen. Has hallado. Primera verdad, y esto es importante, has hallado. No fue que ella buscó, no. Fue que cuando la buscaron a ella, encontraron cosas específicas. Necesitas entender eso. Valora quién eres en Dios. Déjate de estar mirándote por debajo de otros ministerios, de otros llamados, de otras esencias, de otras personas. Deja de mirarte como que Dios no te puede hablar a ti, que Dios no. Él le dijo a ella, tú has hallado gracia. Y la palabra hallar, quiero decirte lo que implica. Lo primero que implica es que estaba en un lugar determinado. Tú no estás ahí donde Dios te tiene por pura coincidencia, casualidad. Dios ha determinado. La determinación habla de una obra constante de Dios. Confía. Si hallaste, si fuiste hallada, que fue lo que le pasó al ángel cuando salió con esa orden del cielo, vete a la casa que queda en tal sitio en Galilea de Nazaret, o en Nazaret de Galilea. Le dijo, tú has hallado. Implica un lugar determinado. No está moviéndose constantemente. Hoy no cree esta verdad y mañana la suelta. Hoy no se cree esta palabra profética y ya mañana la suelta. Tiene permanencia. Determinación. Hay momentos donde tú no vas a ver, pero la determinación de seguir en lo que Dios te dice te va a hacer conquistar lo que Dios te profetizó. Yo nunca entendí hasta estos últimos años por qué yo vivía tantas situaciones específicas donde yo veía como el corazón del hombre era expuesto. Yo he botado lágrimas que a mí me han faltado días para yo tragármelas. Pero he visto el fruto de la aflicción. Mi alma ha visto el fruto de la aflicción. Lo he podido experimentar y hoy te puedo decir por qué. ¿Por qué te puedo hablar de la iniquidad? Porque yo la he visto en mí. Yo vi cómo se construía y oí a Dios decir cómo derribarla. Pero eran procesos constantes. Eran entrenamiento constante. Había noches donde el cansancio era tal por la lucha entre la mente, el pensamiento y la verdad de Dios, como usted no se lo imagina. Si una mujer conforme al corazón no es una mujer que anda entretenida, ni está divirtiéndose en rituales humanísticos, está siendo formada en la palabra, con constancia. Porque cuando Dios le dijo a David, tú eres un hombre conforme al corazón de Dios, ahí fue que a David le faltaron años para vivir. Ahí fue que le faltaron traiciones por experimentar. Ahí fue que le faltaron momentos de soledad. Ahí fue que le faltaron tiempo y pierna para correr. Pero no se halló en él algo que avergonzara a Dios, como dice la Biblia, excepto lo de Urías. O sea, fue un hombre que en medio de la persecución actuó como Dios necesitaba que actuara. En medio de la traición actuó como Dios necesitaba que actuara. No era que no lloraba, no era que no se deprimía, no era que no sentía, era que hacía lo correcto. En medio de cada una de sus crisis emocionales, porque espérense, no había un hombre con más crisis emocionales que ese David. Ese David era ¿cómo decirlo? Lloraba constantemente. Entonces, ella sabía que estaba en un lugar determinado, de una manera determinada, y se sentía cómoda con la voluntad de Dios. ¿Tú te sientes cómoda con lo que Dios te ha dicho que haga? ¿O tú sientes que te están imponiendo algo pesado? Cuando a ti la voluntad de Dios no te gusta, no te sientes bien, no te da comodidad, no te da seguridad, es porque no la has entendido. Para tú comprobar que la voluntad de Dios es buena y es agradable, tienes que entenderla. Por eso, la última cualidad que quiero decirte está en 1 Samuel 25:36. Y quiero que lo leamos porque ya estamos terminando este tiempo de cómo tener un corazón formado a la manera de Dios. Y Dios te ha llamado a ti para que sepas, más que ser un instrumento ungido, Dios necesita una esencia verdadera, que no se te olvide eso. En 1 Samuel 25, Abigail hace un planteamiento magistral
central. Y en el verso 36, ella dice lo siguiente. David dice lo siguiente de ella. Dice, y Abigail volvió a Nabal, y he aquí él tenía banquete en su casa como banquete de rey, y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Escucha bien, cómo ella llega de una labor tan difícil, donde casi la muerte la tiene enfrente, porque David había dicho, voy a matar a todos de su casa. Ella no llegó agitada emocionalmente. Ella llegó con un razonamiento coherente. ¿Por qué? Por lo que dice el verso 33. Y bendito sea tu razonamiento y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Una mujer conforme al corazón de Dios, los razonamientos de ella siempre van a buscar ir acorde a la palabra, aunque no entienda lo que está pasando, aunque no logre comprender. Mira, ella pudo haber hecho tantas cosas diferentes a las que hizo. Sin embargo, ella escogió serias acciones, y por lo que ella hizo fue que David identificó que ella había sido tan bendita por la forma en que había pensado. Fíjate lo que significa razonamiento. Establecer relaciones entre ideas o conceptos distintos para obtener conclusiones o un juicio adecuado. La palabra juicio quiere decir discernir entre el bien y el mal, entre lo verdadero y lo falso. Cuando Abigail vio que todo esto pasó, que David había levantado su espada y había profetizado con su boca que iba a destruir la casa de ella pudo hacer muchas cosas, entre ellas decirle a David, ese hombre que a mí me ha tocado es un necio, mátalo, sal de él. Ella pudo haber utilizado la oportunidad perfecta, que era el desenfreno emocional que David tenía. ¿Usted se acuerda cómo comienza ese capítulo? Ese capítulo lo comienza diciendo que había luto en Israel porque Samuel había muerto. David no estaba mirando correctamente, David estaba dolido. La voz profética de Israel acababa de morir. Estaba en un sentimiento de dolor, de duelo. Había puesto sus expectativas y sus demandas en alguien necio. Nabal era necio. David había hecho favores sin que se le preguntara. Muchas veces tú le haces un favor a una gente sin que te pregunten, y cuando esa gente no te corresponde, te enojas, te molestas con esa persona y dices, qué malagradecida. ¿Para qué le hiciste el favor? O sea, Dios no te manda a hacer favor que tú no estés dispuesto a tener el corazón correcto cuando no seas remunerado. David no sabía hacer favores porque la actitud en ese momento era de demandarle lo que había hecho a un hombre que no le dijo, hazlo, cuídate e identifica a la gente que está al lado tuyo para que veas qué tipo de mujer eres y qué le das a tu marido, a tu esposo, a tus hijos. Eres de la mamá que cuando sus hijos vienen a hablarle mal de alguien, corrobora ese tipo de pensamiento, si es verdad, esa persona es tal. O eres una mamá sabia, eres una esposa sabia, que no le echas leña al fuego para que encienda y no se van desbordados en conversaciones que no son santas, sino pleito, murmuración, o como en este caso. David tenía razón, Nabal no fue agradecido. Nabal no fue el hombre que debió ser. Sin embargo, nota, ella fue la mujer que debió ser. Ella le dijo, detente, tú eres hombre que vas a cumplir propósito, no te vengues por ti mismo, no permitas que la necedad de ese hombre te haga a ti hacer lo incorrecto. Resultado, David la exalta y le dice, mujer, tú no eres cualquier mujer. Y con eso yo termino esta serie. Una mujer conforme al corazón de Dios no es cualquier mujer. Es una mujer que desbarata pleitos. Es una mujer que reconcilia lo irreconciliable. Es una mujer que escucha y es una tumba porque no es dada a murmurar. Es una mujer que aprende en el Señor a confiar, pero sobre todo no es una mujer que levanta la voluntad de Dios con sus propias manos. Sueño que Dios te ha dado, meta que Dios te ha dicho, deja que Dios te ayude a cumplirla. No lo hagas con tu propio yo. No seas un Saúl. No le permitas a tu corazón formarse como Saúl, que si Dios no envía, tú le vas a ayudar. Deja a Dios obrar.
y deja a Dios formarte. Termino diciéndote y colocándote por ahí uno de mis pasajes favoritos. Oh, Jeremías, ¿piensas tú que yo no puedo hacer de esa vasija la que yo quiera? Aún se rompen mis manos, yo soy capaz de volverla a hacer. 1000 veces mejor. En manos de Dios nos podemos romper varias veces, pero te aseguro que si es en sus manos, cada vez que te rompas, Él te va a volver a hacer. Vamos a orar. Señor, que esta palabra pueda tener cabida en mi mente y en mi corazón. Que mi razonamiento sea acorde a tus pensamientos y que yo pueda detener el mal cuando venga enfrente de mí. Que este año, en este momento donde yo estoy viendo esto, yo haga acuerdos contigo de vivir conforme al corazón tuyo, conforme a tu voluntad y conforme realmente a tu palabra. Eso me va a llevar a ser una mujer de oración, una mujer de fe, una mujer de verdad, una mujer de confianza y una mujer de seguridad. En eso se reduce, Señor, lo que es ser una mujer conforme a tu corazón. Gracias y bendice a todos aquellos que van a estar mirando esta enseñanza, que en sus casas se pongan a cuenta, que derriben argumentos y que establezcan tu verdad por encima de la ilusión que el pecado les quiera dar. En el nombre de Jesús decimos amén. Muchísimas bendiciones. Por aquí la pastora Kenia Demir. Nos vemos en la próxima. Los adoradores de la adoración. Ya sabes, nos vemos.